147. Tétanos. El tétanos es una enfermedad aguda manifestada por espasmo del músculo estriado y disfunción del sistema nervioso autónomo. Se debe a una potente neurotoxina generada por la bacteria Clostridium tetani y puede prevenirse por completo con la vacunación. Clostridium tetani se encuentra en todo el mundo y en general el tétano se presenta en zonas donde la tasa de vacunación es baja. En los países desarrollados, la enfermedad se observa de modo ocasional en personas con vacunación incompleta. En cualquier situación, el tétanos establecido es una enfermedad grave con tasa de mortalidad elevada. Definición. Se diagnostica con base en el cuadro clínico. Algunas veces el diagnóstico se sustenta en los datos de laboratorio que confirman la presencia de Clostridium tetani, véase diagnóstico más adelante, y a menudo las definiciones del caso facilitan las valoraciones clínica y epidemiológica. Los Centros para la Prevención y Control de Enfermedades definen el tétanos como el inicio agudo de hipertonía o espasmos musculares generalizados sin otra causa médica evidente. La Organización Mundial de la Salud define el tétanos neonatal como una enfermedad que ocurre en un lactante que tiene capacidad normal para succionar y llorar en los primeros 2 días de edad, pero que pierde esta capacidad entre los días 3 y 28 de edad, se vuelve rígido y experimenta espasmos. Debido a la presentación peculiar del tétanos neonatal, los antecedentes casi siempre permiten la clasificación exacta de la enfermedad con un alto grado de probabilidad. La Organización Mundial de la Salud define el tétanos materno como el que surge durante el embarazo o en las 6 semanas siguientes a su término, ya sea por parto, aborto espontáneo o inducido. Etiología. Clostridium tetani es un bacilo anaerobio gram positivo y formador de esporas, las cuales son muy resistentes y pueden sobrevivir en ambientes de todo el mundo. Las esporas resisten la ebullición y muchos desinfectantes. Además, las esporas y los bacilos de Clostridium tetani sobreviven en los sistemas digestivos de muchos animales y es frecuente el estado de portador fecal. Las esporas o las bacterias entran al organismo a través de abrasiones, heridas o, en el caso de los recién nacidos, el muñón umbilical. Una vez que se encuentran en un ambiente anaerobio adecuado, las bacterias crecen, se multiplican y liberan la toxina tetánica, una exotoxina que entra al sistema nervioso y produce la enfermedad. Se necesitan concentraciones muy bajas de esta muy potente toxina para causar la enfermedad, dosis humana letal mínima, 2.5 nanogramos por kilo. En 20 a 30% de los casos de tétanos no se identifica una herida de entrada. Las abrasiones superficiales en las extremidades son los sitios de infección más frecuentes en los adultos. Las infecciones más profundas, por ejemplo, atribuidas a fractura abierta, aborto inducido o inyección de drogas, inducen un cuadro más grave con peor pronóstico. En los recién nacidos, la infección del muñón umbilical puede ser consecuencia de la atención inadecuada del cordón umbilical. Por ejemplo, en algunas culturas el cordón se corta con pasto o se aplica estiércol animal al muñón. La circuncisión o la perforación de las orejas también puede ocasionar tétanos neonatal. Epidemiología. El tétanos es una enfermedad poco común en los países desarrollados. En Estados Unidos se han registrado 2 casos de tétanos neonatal desde 1989. En 2013 se notificó al Sistema Nacional de Vigilancia de ese país un total de 26 casos de tétanos. La mayor parte de ellos se debió a vacunación incompleta o nula. En este mismo país, en 50% de las veces se conocía el estado vacunal de los individuos notificados entre los años 1972 y 2009. De estos, solo 16% tuvo 3 o más dosis de toxoide tetánico. Las personas mayores de 60 años de edad se encuentran en mayor riesgo del trastorno porque las concentraciones de anticuerpos disminuyen con el paso del tiempo. Casi una tercera parte de los casos recientes en Estados Unidos ocurrió en individuos mayores de 65 años. Los consumidores de drogas inyectadas, en particular aquellos que se inyectan heroína por vía subcutánea, con marcas en la piel, se consideran ahora un grupo de alto riesgo. 15% de los casos en el periodo de 2001 a 2008. En el año 2004 se verificó un brote epidémico de tétanos en el Reino Unido, donde se habían informado con anterioridad tasas bajas entre consumidores de drogas. Las razones de este brote epidémico no son claras aún, pero parecen incluir una combinación de contaminación de la heroína, inyección subcutánea de esta y vacunación incompleta. Desde entonces solo se han comunicado en esa nación algunos casos esporádicos. La frecuencia global de tétanos entre niños mayores y adultos se desconoce, puesto que pocos países cuentan con un buen sistema de vigilancia. Patogenia.
La secuencia genómica de Clostridium tetani ha posibilitado la identificación de varias exotoxinas y factores de virulencia. Solo las bacterias que producen la toxina tetánica, tetanoespasmina, pueden causar tétanos. Aunque en estrecha relación con la toxina botulínica en estructura y mecanismo de acción, la toxina tetánica sufre transporte retrógrado hacia el sistema nervioso central y por tanto produce efectos clínicos diferentes de los que inflige la toxina botulínica, que permanece en la unión neuromuscular. La toxina llega por transporte axónico hasta los núcleos motores de los pares craneales o las astas anteriores de la médula espinal. La toxina se produce como una sola proteína de 150 kDa que se divide para dar origen a las cadenas pesada, 100 kDa, y ligera, 50 kDa, unidas por un enlace disulfuro y fuerzas no covalentes. El extremo carboxilo de la cadena pesada se une a componentes específicos de la membrana en las terminaciones nerviosas presinápticas motoras alfa. La evidencia sugiere que se une con los policialogangliósidos y las proteínas de la membrana. Esta unión hace posible la interiorización y captación de la toxina en los nervios. Una vez dentro de la neurona, la toxina entra a una vía de transporte retrógrado, por la que se desplaza en sentido proximal hacia el cuerpo neuronal en lo que parece ser un proceso muy específico. A diferencia de otros componentes del contenido endosómico que se acidifican después de la interiorización, la toxina tetánica se desplaza en un ambiente con pH neutro regulado en forma cuidadosa que impide el cambio de conformación inducido por la acidificación y que derivaría en la expulsión de la cadena ligera hacia el citosol circundante. La siguiente etapa del tránsito de la toxina no se conoce tan bien, pero en ella la toxina tetánica elude los procesos de degradación lisosómica normales y se traslada a través de la sinapsis hasta las terminaciones de las interneuronas inhibidoras presinápticas GABAérgicas. Ahí, la cadena ligera, que es una endopeptidasa dependiente de zinc, se desdobla a la proteína 2 relacionada con la vesícula, también conocida como sinaptobrevina. Esta molécula es necesaria para la unión presináptica y liberación del neurotransmisor. En consecuencia, la toxina tetánica impide la liberación de neurotransmisor y bloquea la descarga de la interneurona inhibidora. El resultado es la actividad descontrolada del sistema nervioso motor. Una actividad similar en el sistema autónomo explica las manifestaciones características de espasmo del músculo estriado y el trastorno del sistema autónomo. El aumento de la concentración de catecolaminas circulantes en el tétanos grave guarda relación con las complicaciones cardiovasculares. Se sabe relativamente poco acerca de los procesos de recuperación del tétanos. La recuperación puede tomar varias semanas. La germinación de nervios periféricos forma parte de la recuperación del botulismo y es probable que haya brotes similares en el sistema nervioso central en el tétanos. Otros datos sugieren que el mecanismo de la recuperación consiste en la degradación de la toxina. Estudio del paciente. Tétanos. Las manifestaciones clínicas solo aparecen después que la toxina llega a los nervios inhibidores presinápticos. Una vez que estos efectos son evidentes, es muy poco lo que puede hacerse para modificar la evolución de la enfermedad. No debe retrasarse el tratamiento en espera de los resultados de las pruebas de laboratorio. Las medidas terapéuticas se centran en neutralizar el resto de las toxinas liberadas y mantener las funciones vitales hasta que se desvanezcan los efectos de la toxina. El interés reciente se ha centrado en la administración intratecal de antitoxina para neutralizar la toxina dentro del sistema nervioso central y limitar la progresión de la enfermedad. Véase tratamiento más adelante. Manifestaciones clínicas. El tétanos produce un amplio espectro de manifestaciones clínicas que se dividen en generalizadas, incluida la enfermedad neonatal, y locales. En la forma casi siempre leve del tétanos local solo se afectan áreas aisladas del cuerpo y se observan pequeñas regiones de espasmo muscular local. Si los pares craneales están afectados en el tétano cefálico localizado, es posible que haya espasmo de los músculos faríngeos o laríngeos, lo que produce aspiración u obstrucción de la vía respiratoria y el pronóstico puede ser sombrío. En la evolución típica del tétanos generalizado, figura 147.1, los músculos de la cara y la mandíbula a menudo se afectan primero, tal vez por las distancias más cortas que debe recorrer la toxina por los nervios motores para alcanzar las terminaciones presinápticas. De manera característica, los recién nacidos muestran incapacidad para la succión. La rapidez con la que se desarrolla el tétanos es un factor importante para valorar el pronóstico. El periodo de incubación, tiempo transcurrido entre la herida y el primer síntoma, y el periodo de inicio, tiempo entre el primer síntoma y el primer espasmo generalizado, tienen una trascendencia particular.
Los periodos más cortos se relacionan con peores pronósticos. En el tétanos neonatal, mientras menor edad tenga el lactante cuando aparecen los síntomas, más sombrío es el pronóstico. Los síntomas iniciales más comunes son trismo, mandíbula trabada, dolor y rigidez musculares, lumbalgia y disfagia. En los recién nacidos, la dificultad para alimentarse es la forma habitual de presentación. A medida que avanza la enfermedad, aparece el espasmo muscular. El espasmo muscular generalizado puede ser muy doloroso. Muchas veces se afectan los músculos laríngeos en etapas tempranas, incluso en forma aislada. Este es un fenómeno que pone en peligro la vida, ya que puede ocasionar obstrucción completa de la vía respiratoria. El espasmo de los músculos respiratorios provoca insuficiencia respiratoria. Sin apoyo ventilatorio, la insuficiencia respiratoria es la causa más frecuente de muerte en el tétanos. Hay informes de espasmos lo bastante intensos para producir arrancamientos tendinosos y fracturas por aplastamiento, si bien es raro. El trastorno del sistema nervioso autónomo alcanza su punto máximo durante la segunda semana del tétanos grave y la muerte por episodios cardiovasculares se convierte en el riesgo principal. La presión arterial casi siempre es inestable, con rápidas fluctuaciones de alta a baja acompañadas de taquicardia. También son posibles episodios de bradicardia y bloqueo cardíaco. El daño del sistema nervioso autónomo se demuestra por estasis gastrointestinal, sudoración, aumento de secreciones traqueales e insuficiencia renal aguda, muchas veces de gasto alto. Diagnóstico. Este se basa en las manifestaciones clínicas. Como se indicó ya, el tratamiento no debe retrasarse mientras se realizan los estudios de laboratorio. El cultivo de Clostridium tetani de una herida proporciona evidencia para el diagnóstico. También se miden las concentraciones de inmunoglobulina G antitetánica en suero antes de la administración de la antitoxina o la inmunoglobulina. Las concentraciones séricas mayores de 0.1 unidades por mililitro, según el estudio ELISA común, parecen ser protectoras y no apoyan el diagnóstico de tétanos. Si las concentraciones se encuentran por debajo de esta cifra, puede ser de utilidad un bioanálisis para toxina tetánica en suero, aunque un resultado negativo no descarta el diagnóstico y este análisis no suele llevarse a cabo. También se ha utilizado la reacción en cadena de la polimerasa para la detección de toxina tetánica, pero se desconoce su sensibilidad. Los escasos trastornos que simulan el tétanos generalizado son intoxicación por estricnina y reacciones distónicas a los fármacos antidopaminérgicos. Por lo general, la rigidez muscular abdominal es continua en el tétanos, pero episódica en los dos últimos trastornos. El tétano cefálico puede confundirse con otras causas de trismo, como la infección bucofaríngea. La hipocalcemia y meningoencefalitis se incluyen en el diagnóstico diferencial del tétanos neonatal. Tratamiento. Tétanos. Si es posible, debe identificarse la herida de entrada, se limpia y se desbrida el material necrótico para retirar los focos anaerobios de infección, lo que impide una mayor producción de toxina. El metronidazol, 400 mg por vía rectal o 500 mg intravenoso cada 6 horas por 7 días, es el antibiótico preferible. Una alternativa es la penicilina, 100.000 a 200.000 unidades por kilo al día, aunque en teoría este fármaco puede exacerbar los espasmos y en un estudio se lo vinculó con mayor mortalidad. La imposibilidad de eliminar los reservorios con infección activa puede derivar en tétanos recurrente o prolongado. Debe administrarse antitoxina en forma temprana para intentar desactivar cualquier toxina tetánica circulante e impedir su captación en el sistema nervioso. Existen dos preparaciones, inmunoglobulina tetánica humana y antitoxina equina. La inmunoglobulina tetánica es la preparación de elección, ya que es menos probable que induzca reacciones anafilácticas. El tratamiento recomendado consiste en 3.000 a 5.000 unidades de inmunoglobulina tetánica en dosis única por vía intramuscular, una porción de la cual debe inyectarse alrededor de la herida. La antitoxina de origen equino se encuentra disponible de forma amplia y se utiliza en países con bajos recursos. Después de realizar pruebas de hipersensibilidad se prescribe en dosis de 10.000 a 20.000 unidades por vía intramuscular, en dosis única o dosis divididas. Algunas pruebas indican que la administración intratecal de inmunoglobulina tetánica suprime la progresión de la enfermedad y produce mejores resultados. Los informes de un estudio importante se han apoyado en un metaanálisis de protocolos que incluyeron a adultos y recién nacidos. Se utilizó inmunoglobulina tetánica en dosis de 50 a 1.500 unidades por vía intratecal. Los espasmos se controlan con sedación profunda mediante benzodiazepinas.
Con frecuencia se emplean clorpromacina y fenobarbital en todo el mundo y se ha usado sulfato de magnesio intravenoso como relajante muscular. Un problema importante con todas estas medidas es que las dosis necesarias para controlar los espasmos también provocan depresión respiratoria. Por tanto, en instituciones con pocos recursos y sin respiradores mecánicos es difícil controlar los espasmos y mantener al mismo tiempo la ventilación adecuada. La insuficiencia respiratoria es causa frecuente de muerte. En sitios con equipo para ventilación, los espasmos graves se controlan mejor con una combinación de sedantes o magnesio y bloqueadores neuromusculares no despolarizantes de acción relativamente corta y sin efecto cardiovascular, cuya dosis pueda ajustarse según sea la intensidad del espasmo. También se han empleado con buenos resultados infusiones de propofol para controlar los espasmos y producir sedación. Es importante establecer una vía respiratoria segura desde el inicio en el tétanos grave. Lo ideal es que los pacientes se atiendan en ambientes tranquilos y silenciosos porque la luz y el ruido pueden desencadenar espasmos. Las secreciones traqueales aumentan y la disfagia por la afectación faríngea combinada con hiperactividad de los músculos laríngeos dificulta la intubación endotraqueal. Los enfermos quizá necesiten apoyo ventilatorio por algunas semanas. Por consiguiente, la traqueostomía es el método habitual para asegurar la vía respiratoria en el tétanos grave. La inestabilidad cardiovascular en el tétanos grave es muy difícil de tratar. Puede haber fluctuaciones rápidas de la presión arterial y la frecuencia cardíaca. La inestabilidad cardiovascular mejora si se intensifica la sedación con sulfato de magnesio intravenoso, concentración plasmática de 2 a 4 milimol por litro o al modificar la dosis contra la desaparición del reflejo rotuliano, morfina, fentanilo u otros sedantes. Además, es posible que se necesiten fármacos con efecto específico en el sistema cardiovascular, por ejemplo, esmolol, antagonistas de los conductos del calcio e inotrópicos. Son preferibles los fármacos de acción corta que permiten el ajuste rápido de la dosis. Debe tenerse cuidado especial con los beta-antagonistas de acción prolongada, ya que su empleo se acompaña de paro cardíaco relacionado con hipotensión. Las complicaciones del tratamiento son frecuentes e incluyen tromboflebitis vinculada con la inyección de diazepam, neumonía relacionada con el respirador, infecciones de catéter central y septicemia. En algunos centros es habitual la profilaxis contra trombosis venosa profunda y tromboembolia. La recuperación del tétanos puede tardar 4 a 6 semanas. Los pacientes deben recibir un curso primario de inmunización, dado que la toxina tetánica tiene poco efecto inmunógeno y la reacción inmunitaria después de la infección natural es insuficiente. Pronóstico. El desarrollo rápido del tétano se relaciona con enfermedad más grave y peor pronóstico. Es importante observar el momento de inicio y la duración del periodo de incubación. Los modelos más complejos basados en datos de adultos han revelado otros factores pronósticos importantes. Cuadro 147.1. Pocos estudios han evaluado de manera formal los resultados de largo plazo del tétanos. Sin embargo, en general se acepta que la recuperación casi siempre es completa, a menos que los periodos de hipoventilación fueran prolongados o surjan otras complicaciones. Los estudios de niños y recién nacidos sugieren una elevada frecuencia de secuelas neurológicas. Los neonatos tienen mayor riesgo de padecer trastornos del aprendizaje, problemas de conducta, parálisis cerebral e hipoacusia. Prevención. El tétano se previene con la atención adecuada de las heridas y la inmunización. Capítulo 118. En los recién nacidos es esencial seguir prácticas seguras y que el parto tenga lugar en condiciones higiénicas, con atención adecuada del cordón, además de la vacunación materna. Los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud para la vacunación contra el tétanos incluyen un curso primario de 3 dosis en la lactancia, refuerzos a los 4 a 7 y 12 a 15 años de edad y un refuerzo en la edad adulta. En Estados Unidos, los Centros para la Prevención y Control de Enfermedades sugieren una dosis más a los 15 a 18 meses y refuerzos cada 10 años. Los esquemas de vacunación recomiendan un curso primario de 3 dosis a intervalos de 4 semanas, seguido de 2 refuerzos a intervalos de 6 meses. Para personas que recibieron un curso primario completo en la infancia, pero ningún refuerzo adicional, se recomiendan 2 dosis con al menos 4 semanas de diferencia. Las recomendaciones regulares de la Organización Mundial de la Salud para la prevención del tétanos materno y neonatal indican la aplicación de 2 dosis de toxoide tetánico, con un intervalo mínimo de 4 semanas entre ambas, a las embarazadas no inmunizadas.
Sin embargo, en áreas de alto riesgo se ha tenido éxito con una medida más intensiva, que consiste en que todas las mujeres en edad reproductiva reciban un curso primario, junto con educación acerca de la forma de tener un parto sin riesgo y las prácticas postnatales. Las personas que sufren heridas proclives al tétanos deben inmunizarse si su estado de vacunación es incompleto o no se conoce, o si recibieron el último refuerzo más de 10 años antes. Los pacientes con heridas no clasificadas como limpias o menores también deben recibir la inmunización pasiva con inmunoglobulina tetánica. Se recomienda que el toxoide tetánico se administre en combinación con toxoide diftérico en una preparación, con o sin vacuna celular para tosferina, DTaP para niños menores de 7 años de edad, TD para niños de 7 a 9 años y TDaP para niños mayores de 9 años y en adultos. Al inicio del decenio de 1980, el tétanos causó más de 1 millón de defunciones por año, lo que representó casi 5% de las muertes maternas y 14% de todas las muertes neonatales. En el año 1989, la Asamblea de la Organización Mundial de la Salud adoptó una resolución para eliminar el tétanos neonatal para el año 2000. Se definió la eliminación como menor de un caso por 1000 nacidos vivos en cada distrito en cada país. Para el año 1999 la eliminación ya se había logrado en 57 países y la fecha límite se amplió hasta el año 2005 con el objetivo adicional de eliminar el tétanos materno, tétanos desarrollado durante el embarazo o en las 6 semanas siguientes al parto. La ratificación de los Objetivos de Desarrollo para el Milenio, en particular el Objetivo 4, lograr una reducción de 2/3 partes en la tasa de mortalidad en niños menores de 5 años de edad para el año 2015. Ha centrado la atención en reducir las muertes por enfermedades prevenibles por vacunación, en particular en las primeras 4 semanas de vida. Como la vacunación reduce la incidencia de tétanos neonatal en casi 94%, la vacunación de mujeres embarazadas con 2 dosis de toxoide tetánico con un intervalo de al menos 4 semanas ha sido el método principal para la eliminación del tétanos materno y neonatal. En algunas regiones se vacuna a todas las mujeres en edad fecunda como un mecanismo para incrementar la cobertura de vacunación. Además, se han dirigido programas educativos para mejorar la higiene durante el parto, una intervención que reduce por sí misma las muertes por tétanos neonatal hasta en 40%. Los últimos datos disponibles muestran que existe un progreso significativo. En los años recientes 40 países han eliminado el tétanos materno y el neonatal, incluidos China, India e Indonesia. En todo el mundo, las muertes por tétanos neonatal se redujeron 94% entre los años 1990 y 2014. En este último año, 82% de los recién nacidos se protegió de la enfermedad por vacunación materna, aunque se considera que ocurrieron 49.000 muertes por tétanos neonatal, sobre todo en África y sureste de Asia. Pese a este éxito relativo, deben continuarse los programas de vacunación, ya que no se obtiene efecto sobre la inmunidad en la población general contra el tétanos y Clostridium tetani mientras exista contaminación de la tierra y heces con Clostridium tetani. La tasa de cobertura con vacunación primaria en la infancia, 3 dosis de DTP, es de 84%, pero se desconoce la tasa de los refuerzos ulteriores necesarios para la protección de largo plazo. No existen iniciativas dedicadas a la salud pública y las continuas publicaciones sobre series grandes de casos en la investigación médica sugieren que el tétanos es todavía una pesada carga para la salud pública.